unos bollos o bollitos de coco deliciosos. Miren qué preciosura de pan. Con un cafecito, con un chocolate o con lo que usted desee. Y por aquí nos han quedado los otros, miren. Para hacer nuestro delicioso pan de coco es 4 tazas de harina fuerte, harina de fuerza, 4 tazas de harina de trigo, 1/3 de taza de leche de coco y 1 taza de agua de coco. Voy a estar usando 4 onzas de coco rallado. Vamos a estar necesitando también 3 cucharadas de azúcar. Vamos a necesitar también 1 cucharada más 1 cucharadita de levadura instantánea, o si tiene seca también la puede usar. Yo en esta ocasión voy a estar ocupando levadura instantánea. Necesitar también 3 cucharadas de mantequilla, margarina o manteca vegetal, la que usted tenga a la mano, esa es la correcta. Lo que vamos a comenzar haciendo es lo siguiente: en el vaso de la batidora o amasadora, o si usted lo quiere hacer a mano también lo puede trabajar a mano, vamos a poner una taza de agua de coco, un tercio de taza de leche de coco, aquí vamos a venir y vamos a agregar las 3 cucharadas de azúcar. Azúcar normal, la que ocupamos en casa, esa es la correcta. Y vamos a agregar también la cucharadita de sal. Bueno pues amigos, y ahora que ya tenemos por aquí el agua de coco, la leche de coco, el azúcar y la sal, lo que vamos a pasar es que con la ayuda del gancho lo vamos a mezclar. Eso es rápido, solo que se incorpore. Luego venimos, le apagamos, bajamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí? Vamos a venir y vamos a agregar la cucharada más 1 cucharadita de levadura instantánea. Y lo vamos a volver a mezclar, solo a que se una. Bueno pues sí, ya que estamos seguros que se ha unido, vamos a venir y ¿qué vamos a pasar a hacer ahora? Vamos a venir y vamos a agregar lo que serían las 4 onzas de coco rallado y las 4 tazas de harina fuerte. A venir y lo vamos a amasar durante 3 minutos sin agregarle aún lo que sería la grasa, que puede usted usar mantequilla, margarina o manteca, cualquiera de las 3 le funcionan. Lo vamos a mezclar durante unos 3 a 4 minutos. Estoy notando que todavía le falta agua, entonces voy a medir 1/3 de agua de coco más, 1/3, y se lo voy a agregar y voy a continuar amasando.
Y aquí lo que podemos hacer es que le ayudamos con una espátula y movemos para que el gancho de la amasadora agarre bien todo lo que es la masa y continuamos amasando. ¿Lo puede hacer a mano? Sí, lo puede hacer a mano. Bueno, pues amigos, y una vez que ya tengo lista la masa, que ya despegó de lo que es los bordes de la amasadora, voy a venir y la voy a sacar. La saco y ya. Vengo y ahora voy a empezar a formar lo que serían mis bollitos. Por aquí tengo un molde redondo. Aquí yo ya tengo un molde, lo que es redondo, engrasado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir y así como está, le doy unos golpecitos nada más. Bueno, pues, y así como está, vamos a venir y vamos a cortar porciones de aproximadamente 2 onzas o el tamaño que usted desee. Si usted tiene un cilindro, pásela por un cilindro hasta que le quede bien suave para un mejor trabajo de la masa. Ya ven que es masa de crecimiento y este es como un tipo bolillo, pero de coco. Algo muy delicioso. Y coménteme usted si usted lo conoce en su país. ¿Y con qué nombre lo conocen? Nosotros lo conocemos como pan de coco. Es un pan como para comida. Es un pan delicioso que lo puede acompañar con café, con leche o con lo que usted quiera. Lo puede comer acompañado con comida o lo puede comer así solo. Es un pan muy, muy delicioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues amigos, y una vez que ya los tenemos boleados, la diferencia que vamos a poner cada uno de los panes. Boleamos muy bien. Este pan, por lo general, nosotros allá en El Salvador tenemos un departamento que es Sonsonate y ahí se cultiva mucho el coco, o en las partes costeñas también, y es por lo general donde preparan este tipo de pan. Como ustedes pueden ver, por aquí tenemos ya nuestros pancitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a dejar en crecimiento hasta que dupliquen su tamaño. Estos 4 los voy a poner en otro molde. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, por aquí ya tenemos los primeros y estos 4 los voy a poner en este moldecito. Y le buscamos un lado donde esté calientito y lo dejamos tapaditos con plástico, con una mantita en un lugar calientito. Dentro de 1 hora, hora y media, cuando hayan duplicado su tamaño, venimos y se los muestro. Los tapamos con plástico. Por aquí los voy a dejar tapaditos con plástico en un lugar donde no haya mucho corriente de aire, y cuando duplican su tamaño, puede ser que sea 1 hora, 1 hora y media, dependiendo del clima de su lugar, es el tiempo que se van a estar. Vamos a darles ahorita 1 hora. Dentro de 1 hora los voy a venir a ver. Si ya han duplicado su tamaño, venimos y los horneamos. Continuamos. Todo depende del calor que haya en su zona, del clima. Si está bien calientito, el pan se va a crecer rápido porque es pan de crecimiento. El calor nos ayuda mucho a que nuestro pan duplique y su gluten se desarrolle. Y bueno, pues amigos, 1 hora y media después, como ustedes pueden ver, ya nuestros pancitos se encuentran de esta manera. Ya tengo un huevo y este lo voy a batir. Este huevo nos va a servir para barnizar. Lo batimos muy bien y luego con la ayuda de una brochita venimos y barnizamos nuestros panes.
Lo continúo batiendo. Y bueno, pues amigos, me preparo a barnizarlos uno por uno. Ya tengo mi horno encendido a 350 grados Fahrenheit y lo calenté. Mi horno por lo general calienta en 10 minutos. A esa hora, bueno, tiene su termostato y cuando ya pasan 10 minutos ya me avisa que el horno ya está listo para hornear. 350 grados Fahrenheit. Lo llevamos a hornear durante 30 minutos. Termino de barnizar, los metemos. Lo llevamos a hornear 30 minutos a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados aproximadamente. Y bueno, pues amigos, 30 minutos exactos después, nuestros bollitos o nuestro bollo de coco ya se encuentran así. Los sacamos y los disfrutamos. Continuamos. Bueno, pues amigos, y me preparo a sacarlos y miren qué delicia de panes. Unos bollos o bollitos de coco deliciosos. Miren qué preciosura de pan. Con un cafecito, con un chocolate o con lo que usted desee. Y por aquí nos han quedado los otros. Miren qué delicia. Díganme si no se le antojan. Bueno, pues amigos, vamos a esperar que se enfríen un momentito para venir, desmoldarlos y disfrutarlos. Delicioso. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, así nos han quedado nuestros deliciosos bollos o pan de coco. Miren qué deliciosos. Preciosos. Algo muy exquisito. Y por aquí tenemos ya nuestros bollos grandes. No quiero que se desarmen porque esto los quiero para hacer un obsequio. Díganme qué les parece. Y esto no los quiero, los puedo sacar, pero no los quiero. Miren qué preciosura de pan. Esto los quiero para dar de regalo a unas personas muy queridas. Miren. Y miren estos cómo nos quedaron. Delicioso. Bueno, pues amigos, no nos podemos ir sin antes mostrarles las migas del pan. Y miren cómo nos han quedado. ¡Ay, qué rico! Miren qué pan más suavecito. Está súper caliente, pero miren. Bueno, pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere. Bendiciones.